A eso de las 7 de este martes por la mañana Jesús se reunió con los apóstoles, el cuerpo de mujeres y unas 2 docenas de otros discípulos prominentes en la casa de Simón. En esta reunión se despidió de Lázaro, dándole esa instrucción que le llevó tan pronto después a huir a Filadelfia en Pérea, donde más tarde se relacionó con el movimiento misionero que tenía su central en esa ciudad. Jesús también se despidió del anciano Simón y dio sus consejos de despedida al cuerpo de mujeres, puesto que no volvió a dirigirse a ellas formalmente. Esta mañana saludó a cada uno de los 12 con un saludo personal. El lunes por la noche se celebró un concilio entre el Sanedrín y unos 50 líderes adicionales, seleccionados entre los escribas, fariseos y saduceos. Fue consenso de esta reunión que sería peligroso arrestar a Jesús en público, debido al afecto con que contaba entre la gente común. También era opinión de la mayoría que debía hacerse un esfuerzo decidido por desacreditarlo a los ojos de la multitud antes de arrestarlo y llevarlo a juicio. Por lo tanto, varios grupos de hombres eruditos fueron designados para estar disponibles a la mañana siguiente en el templo con el objeto de hacerlo caer en la trampa de preguntas difíciles y de otra manera tratar de ponerlo en una situación embarazosa ante la gente. Por fin, los fariseos, los saduceos y aun los herodianos estaban todos unidos en este esfuerzo dirigido a desacreditar a Jesús a los ojos de las multitudes pascuales. El martes por la mañana, cuando Jesús llegó al patio del templo y comenzó a enseñar, apenas se había pronunciado unas pocas palabras cuando un grupo de los estudiantes más jóvenes de las academias, a quienes se había hecho ensayar con este propósito, se adelantaron y por medio de su portavoz se dirigieron a Jesús. Maestro, sabemos que eres un instructor recto y sabemos que proclamas los caminos de la verdad y que tan solo sirves a Dios porque no temes a ningún hombre y no haces acepción de personas. Somos tan solo estudiantes y nos gustaría conocer la verdad sobre un asunto que nos preocupa. Nuestra dificultad es esta: ¿es legal para nosotros pagar tributo al César? ¿Hemos de pagar tributo o no? Jesús, percibiendo su hipocresía y artificio, les dijo: ¿por qué venís de esta manera para tentarme? Mostradme el dinero del tributo, y yo os contestaré. Y cuando ellos le entregaron un denario, él lo miró y dijo: ¿qué imagen e inscripción lleva esta moneda? Cuando ellos le contestaron: la del César, Jesús dijo: dad al César las cosas que son del César, y dad a Dios las cosas que son de Dios. Luego un grupo de saduceos también hicieron varias preguntas. Cuando Jesús hubo terminado de contestar estas preguntas, los saduceos se retiraron y algunos de los fariseos tanto se olvidaron de sí mismos como para exclamar: es verdad, maestro, has contestado bien a estos saduceos incrédulos. Los saduceos no se atrevieron a hacerle más preguntas y la gente común se maravilló de la sabiduría de sus enseñanzas. Alrededor de mediodía, mientras Felipe compraba abastecimiento para el nuevo campamento que se estaba estableciendo ese día cerca de Getsemaní, se le acercó una delegación de extranjeros, un grupo de griegos creyentes de Alejandría, Atenas y Roma, cuyo portavoz dijo al apóstol: los que te conocen te han señalado. Por eso, venimos a ti, Señor, con la petición de ver a Jesús, tu maestro. Lo que hizo fue, les pidió a los griegos que permanecieran allí donde estaban. Cuando se alejó deprisa, supusieron que había ido en busca de Jesús, pero en realidad corrió a la casa de José, donde sabía que estaban almorzando Andrés y los demás apóstoles. Y llamando afuera a Andrés, le explicó el propósito de su venida, y luego, acompañado por Andrés, retornó a donde esperaban los griegos. Puesto que Felipe había prácticamente terminado de comprar los abastecimientos, él y Andrés volvieron con los griegos a la casa de José, donde Jesús los recibió, y se sentaron junto a él mientras hablaba a sus apóstoles y a un grupo de discípulos importantes reunidos en este almuerzo. Estos griegos habían asistido fielmente a las enseñanzas de Jesús en el templo. El lunes por la noche habían celebrado una conferencia en la casa de Nicodemo que se prolongó hasta el amanecer del día, y 30 de entre ellos habían elegido entrar al reino. Poco después de las 2 de la tarde de este martes, Jesús, acompañado por 11 apóstoles, José de Arimatea, los 30 griegos y algunos discípulos específicos, llegó al templo y pronunció su último sermón en los patios del edificio sagrado. El propósito de este discurso era el dar su último llamado al pueblo judío y la acusación final contra los enemigos vehementes que buscaban su destrucción: los escribas, los fariseos, los saduceos y los líderes principales de Israel. A lo largo de la mañana, varios grupos habían tenido la oportunidad de hacer preguntas a Jesús. Esta tarde, nadie le preguntó nada. Cuando el maestro comenzó a hablar, el patio del templo estaba silencioso y ordenado. Los cambistas de dinero y
los mercaderes no se habían atrevido a volver a entrar al templo después de haber sido echados el día anterior por Jesús y una multitud tumultuosa. Antes de comenzar el discurso, Jesús miró tiernamente a este público que tan pronto escucharía su discurso de despedida, su mensaje de misericordia a la humanidad combinado con la última denuncia de los falsos maestros y los fanáticos líderes de los judíos. A las 8 de la noche de este martes se convocó la fatídica reunión del Sanedrín. En muchas ocasiones previas este supremo tribunal de la nación judía había decretado en forma casual la muerte de Jesús. Muchas veces este augusto cuerpo gobernante determinó poner punto final a su obra, pero nunca antes habían resuelto arrestarlo y ocasionar su muerte a toda costa. Fue justo antes de la medianoche de este martes 4 de abril del año 30 de JC cuando el Sanedrín, así como estaba compuesto en ese momento, votó oficial y unánimemente imponer la sentencia de muerte a Jesús y a Lázaro. Los funcionarios del Sanedrín recibieron la orden de arrestar a Jesús temprano a la mañana siguiente, pero con instrucciones de que no debía ser arrestado en público. Se les dijo que planearan arrestarlo en secreto, preferiblemente en forma repentina y de noche. Comprendiendo que tal vez no volvería ese día, miércoles, para enseñar en el templo, ellos instruyeron a estos oficiales del Sanedrín que lo traigan ante el alto tribunal judío en algún momento antes de la medianoche del jueves. Al concluir Jesús su último discurso en el templo, los apóstoles sufrieron una vez más un estado de confusión y consternación. Antes de que el maestro comenzara su denuncia terrible contra los potentates judíos, regresó Judas al templo. Todos los 12 así oyeron la última mitad del último discurso de Jesús en el templo. Fue desafortunado que Judas Iscariote no hubiera podido oír la primera mitad de este discurso de despedida que contenía la oferta de misericordia. Él no oyó esta última oferta de misericordia a los líderes judíos porque aún se encontraba conferenciando con cierto grupo de saduceos parientes y amigos con los cuales había almorzado y con los cuales estaba discutiendo la forma más adecuada de desvincularse de Jesús y de sus hermanos apóstoles. Fue al escuchar la acusación final del maestro contra los líderes y gobernantes judíos cuando Judas final y plenamente decidió abandonar el movimiento del evangelio y lavarse las manos de todo el asunto. Sin embargo, abandonó el templo en compañía de los 12, fue con ellos al monte de los olivos donde, con sus hermanos apóstoles, escuchó ese discurso fatídico sobre la destrucción de Jerusalén y el fin de la nación judía, y permaneció con ellos ese martes por la noche en el nuevo campamento cerca de Getsemaní. En la casa de Nicodemo, más de 30 judíos prominentes que eran creyentes secretos del reino, se reunieron y debatieron el curso de acción que debían de seguir en caso de una rotura abierta con el Sanedrín. Todos los presentes acordaron que declararían abiertamente su alianza con el maestro en la hora misma en que se enteraron de su arresto. Eso fue precisamente lo que hicieron. El Sanedrín, después de haber decretado formalmente la muerte de Jesús y emitido órdenes para su arresto, levantó la reunión este martes cerca de la medianoche, después de decidir una convocatoria para las 10 de la mañana siguiente en la casa de Caifás el sumo sacerdote con el propósito de levantar las acusaciones para someter a Jesús a juicio. Un pequeño grupo de saduceos había llegado a proponer que dispusieran de Jesús mediante el asesinato, pero los fariseos se negaron firmemente a este procedimiento. Esta era pues la situación en Jerusalén y entre los hombres en este día lleno de acontecimientos, mientras vastas huestes de seres celestiales contemplaban esta dramática escena en la tierra, ansiosos por hacer algo en ayuda de su amado soberano, pero sin poder actuar porque estaban bajo la efectiva prohibición de sus superiores. Este martes por la tarde, al pasar Jesús y los apóstoles por delante del templo camino del campamento de Getsemaní, Mateo, llamando la atención sobre la construcción del templo, dijo: Maestro, observa qué edificios son estos. Mira las piedras macizas y los bellos adornos. ¿Es posible que estos edificios sean destruidos? Mientras caminaban hacia el oliveto, Jesús dijo: ¿Veis estas piedras y este templo masivo? De cierto os digo, en los días que pronto llegarán no quedará piedra sobre piedra, todas serán derribadas. Estas observaciones que ilustraban la destrucción del templo sagrado, estimularon la curiosidad de los apóstoles que caminaban detrás del maestro. No podían concebir un acontecimiento, como no fuera el fin del mundo, que pudiera ocasionar la destrucción del templo.